Okay. So let's start, and we are going to do a little review about what we saw yesterday to begin with. Entonces vamos a comenzar haciendo un repaso de lo que vimos ayer. Pregunta para todos. ¿Cuáles pueden ser los efectos que causa el cambio climático en el agua como tal? What can be what will be the climate, what will be the consequences of the climate change in water sources? Okay, natural disease, sequías, drought, floods, sequías, dry, evaporation, yes, bad crops, inundation, yes, contaminación, alteraciones en los ciclos del agua, inundaciones, desaparición de hábitats, muy bien, sequías, muy bien. Perfecto, sí, eso ocurre. ¿Y por qué se puede dar por ejemplo, cuándo migraría una especie de un lugar a otro? Cuando se acaben los recursos, muy bien. Cuando no hay nada. Ejemplo, ¿qué pasaría si en el Cajas se evapora el agua? No hay truchas, correcto. Flora y fauna morirían, muy bien. Se mueren las plantas. No hay agua en Cuenca. Se mueren las especies que viven allí. No hay agua en los ríos. No habría un ecosistema, sequía. Perfecto. Entonces, lo que vamos ahora a hacer un recordatorio es lo que veíamos acerca de las ocean currents. Por favor, tengan su libro a mano. Cualquier duda, cualquier cosa, estamos aquí. Entonces, ocean currents. Let's start with that. So if you see here, and I'm going to be putting this in there, what is that? ¿Qué es eso? Ya vimos ayer. ¿Qué es eso? ¿Ok? Desiertos, sí. Deserts. Todo lo que está en amarillo son deserts. Muy bien. Y estos deserts, vamos a ver, entonces igual en la zona de acá, vamos a ver deserts here. And here, come on. Here. And then over here. So we are going to see deserts in many different places. Ok. Desiertos, muy bien. Ahora, the majority of the deserts are on the western parts of the continent. Están en la parte oeste del continente. Why? Because of the circulation of the oceans influenced by the winds and the gravitational pull of the sun and moon on the earth. Entonces, ¿por qué están los desiertos más a este lado? Se debe a la circulación de cómo van los océanos y a la fuerza gravitacional que les atrae de la luna o del sol hacia la tierra. Entonces, otra cosa que nosotros vamos a tomar en cuenta es que el movimiento este va a ser un planeta, no se realiza como podemos observar en esta línea, en a straight line, pero en una línea un tanto inclinada, como podemos observar en la línea roja. Entonces no va a ser así, sino más bien como para un lado que giren los planetas. And movement in our planet does not follow the straight line, as I said, but it tends to turn to one side. So the Coriolis effect is that
The planets rotate, as you see here, from west to east. This will be the line. And the ocean and the winds flows from the west to the east. I'm sorry, from the east to the west, in opposite direction. Entonces, el movimiento de los planetas, como les decía, no va en una línea totalmente recta, sino que se va como a girar hacia uno de los lados. Esto provoca un efecto que se denomina Coriolis. Y el planeta va a girar desde el oeste hacia el este, y el viento y las corrientes van a ir en el sentido contrario, es decir, del este al oeste. Luego, el resultado final de esto me va a dar una Intertropical Equatorial Currents and Planetary Winds. Al final, el resultado es una corriente ecuatorial, intertropical y los vientos planetarios. Ahora, observemos aquí. Todas las líneas rojas son low pressure, temperatura baja. ¿Por qué? Porque el aire está caliente. Mientras que en las líneas azules hay high pressure. ¿Por qué? Porque el aire está frío. Entonces, pregunto, ¿cuál es la temperatura más alta? ¿La azul o la roja? La temperatura más alta, roja o azul. La temperatura más alta, roja o azul. Roja. Muy bien. Y la temperatura más baja sería la azul. Ahora la pregunta es diferente. ¿Dónde está la mayor presión? La mayor presión. Blue. Muy bien. We have more pressure in the blue lines. Pregunto, ¿el aire caliente sube o el aire caliente baja? Sube. Muy bien. Entonces, el aire caliente es menos denso or has less pressure, and it will move to the north or it will move to the south, depending where the air is. So then this hot air or the red air will be changed with the cold air, and that will produce the rotation of the air and the wind. Eso producirá el movimiento del aire y por lo tanto las corrientes de viento. Ahora, en el hemisferio norte, es decir, de la línea ecuatorial para esta parte, va a irse desde el ecuador hacia donde el viento. O vamos a pensar en el hemisferio norte, el viento va a venir de donde está el viento, el aire frío, tiene que bajar y el aire tiene que caliente subir. Entonces, si es que en la línea ecuatorial el aire caliente va a subir y el aire azul que vemos aquí donde dice high pressure va a bajar. Mientras que en la parte de acá este aire va a subir y el aire caliente va a bajar, por así decirlo, es por la forma en la que nosotros observamos, pero en ambos casos estaría habiendo un intercambio de aire y generándose, por lo tanto, las corrientes de los aires. Ahora, aquí vamos a observar este gráfico y en morado tenemos los trade winds que vienen desde el norte hacia la línea ecuatorial y en el caso del hemisferio sur, desde el sur hacia la línea ecuatorial. Observemos en la parte de acá cómo se mueve. Viene el viento, baja, da la vuelta, regresa y nuevamente baja. En la parte de acá sube, da la vuelta, regresa y nuevamente ocurre en círculo. Esta línea, justo aquí, en cero, ¿qué pasa? Si es que hay viento que sube, que baja y da la vuelta, el viento está girando de esta manera y acá el viento está girando en esta forma.
¿Hay intercambio de viento entre el hemisferio norte y el hemisferio sur? Miren, observen esto, observen estas flechas. Miren, observen estas flechas. En estas flechas está indicando que hay cambio aquí adentro, en esta línea. No, este aire, miren, baja, sube y da la vuelta. El aire de acá sube, gira y otra vez gira. No pasa del sur al norte o del norte hacia el sur. Listo. Entonces aquí se forma una línea que se denomina Equatorial Doldrums. Es decir, no hay intercambio de aire del norte al sur. No se va a mover ahí nada. Es una línea que queda libre de viento. Entonces, los barcos podrían haber viajado, pero por algún motivo llegan a esta parte y al llegar a esta parte lo que sucede es que se quedan estancados y no van a poderse movilizar de este lugar y van a estar allí. Entonces vamos a dibujarle un barquito. Se dibujó al revés mi barquito. Ya. Entonces aquí yo tengo un barco y se va a quedar aquí, porque no hay vientos que lo muevan. Ahora vamos aquí, más acá. Trade winds significan vientos que se pueden intercambiar, es decir, podrían venir y van a intercambiarse. Van a darse intercambios aquí. Y en la parte de aquí tenemos los westerlies. En los westerlies van a dirigirse el viento, observen en la diapositiva, desde el desde el oeste hacia el este. Y en la parte inferior igual viene, desde el oeste hacia el este. Y a los lados podemos observar cómo se moviliza este aire. Aquí, en la parte superior o más cerca de los polos, se denominan en cambio las corrientes easterlies. En las corrientes easterlies, ¿qué pasa? Easterlies, I'm sorry. ¿Qué pasa? Sucede que ahora el viento gira desde el este hacia el oeste. Serían contrarios. Pero aquí hay una diferencia. Aquí el aire que está al norte es más frío y el aire que está aquí debajo es más caliente. De igual manera sucede aquí. El aire que está aquí es más frío y el aire que está acá es más caliente. En el sur no nos interesa tanto ese cambio de aire porque no hay mucho aquí. No hay muchas personas que viven en esta área, entonces no hay países y por eso no es tan importante. Mientras que aquí se va a formar un jet stream por el intercambio o la cantidad de aire frío que baja y aire caliente que sube y va a proceder o va a tener un movimiento desde el oeste hacia el este. Y esto lo que va a ocasionar es que se cambie los climas o el tipo de clima que hay en los países nórdicos, ejemplo, en Estados Unidos. Y algo más, a esta línea que está a los 30 grados se le denomina horse latitudes. ¿Alguien sabe por qué se le llama horse latitudes? Okay, I'm going to tell you. Recuerden que, okay, it has to be with horses, yes. Aquí también no hay intercambio de vientos. Entonces los barcos también se quedaban estancados en esta línea. Y por tal razón les tiraban, como dice su compañera, a los caballos. ¿Para qué? Para que los sailors o los navegantes puedan almacenar más agua y alimentos, tenían que deshacerse de los caballos, porque no sabían que iban a estar en esa área o que se iban a quedar estancados. Entonces ellos venían a vender sus caballos
en otros lugares, pero al quedarse estancados tenían que deshacerse de los caballos. Muy bien, continuamos. Entonces, las ocean currents flow around the oceans in enormous circles called twists, transport large amount of water and energy in the form of heat. Remember, water will grab energy and have it in it because it is one of its properties. Entonces, las corrientes del océano van a girar en forma de círculos y a eso se los va a denominar twists. Estas corrientes lo que van a hacer es almacenar, primero movilizar mucha agua y segundo, esta agua va a almacenar energía. This influences the distribution of temperature and as a result the planet climate. Entonces, esto influencia ¿en qué? En la distribución de la temperatura y por lo tanto en el cambio o en el clima del planeta. Luego, warm currents. Vamos a verlas reflejadas posteriormente en un gráfico en color rojo, las que son warm, y en un color azul, las que están frías. Entonces, warm currents carry lots of energy towards to the poles, increase the air temperature and the concentration of water vapor in the atmosphere. Las corrientes marinas calientes van a acarrear mucha energía desde los polos, sea el norte o el sur, y esto va a incrementar la temperatura. Por lo tanto, se incrementa la concentración del vapor de agua en la atmósfera y vendría a ser una zona más húmeda. Lo contrario, las corrientes frías, en cambio, permiten que disminuya la temperatura de los trópicos, reducen la cantidad de temperatura en el aire y disminuye la concentración de vapor de agua en la atmósfera. Si es que eso sucede, en cambio, va a haber menos humedad. Luego, en las superficies, lo que sucede en las superficies. En cambio, en la superficie vamos a tener corrientes también, y estas corrientes lo que van a hacer es mover agua hacia flow, de un hemisferio hacia otro hemisferio, del norte hacia el sur, de derecha hacia izquierda, izquierda a derecha, este oeste, este oeste, oeste este. Van a tener diferentes movimientos. Entonces, en el Northern Hemisphere o en la parte norte van a tener un movimiento. ¿Cómo va a girar estas corrientes de agua? Va a ser en manera circular y en dirección de las manecillas del reloj o llamado clockwise. Y en el hemisferio sur, que está debajo de la línea ecuatorial, en counterclockwise, es decir, en contra de las manecillas del reloj. Perdón. Deep water and cold currents. La agua que está profunda y las corrientes frías están ricas en nutrientes y en oxígeno. Estas van a chocar contra la parte o contra las montañas que hay en el mar y estas, al chocar esto, lo que producen es que se acumulen nutrientes, pero que salgan a la superficie o causan lo que se llama una explosión del plancton. En esta parte tenemos ocean upwelling. Observen en la gráfica, upwelling es la forma en la cual gira el agua, la corriente de agua. Entonces, en el viento va a ir en una dirección y la corriente en otra dirección. ¿Qué permite el viento? Que se reemplace la cantidad de agua que está aquí y se forme o se mueva en la parte interna el agua. Entonces, it's a vertical upward movement of cold water from the deep to the displacement of water because of the sweep driven by the winds. Entonces, por el viento es que se da este movimiento del agua. En este gráfico podemos observar aquí diferentes corrientes marinas. Como les decía, en rojo o rosado, en este caso, son las corrientes marinas abrigadas o calientes, y en el
azul son las corrientes marinas frías. De igual manera aquí, corrientes marinas en color rojo calientes y corrientes en color azul son las frías. Entonces, ¿qué pasa? Las corrientes tanto marinas como frías van a tener un impacto en el clima, en la vida marina y en la industria pesquera. ¿Qué sucede? Que la corriente, vamos a tener primer ejemplo, corriente de Humboldt. Esta es una corriente fría. Humboldt, the cold Humboldt current and dry climate in Ecuador. Entonces, la corriente de Humboldt es una corriente marina fría y va a producir un clima seco en el Ecuador. Eso va a ser desde el centro del Ecuador, por así, hasta llegar en la zona costera, hasta llegar a Manabí. Los climas que pueden estar allí son clima seco, semiseco y árido. Chicos, si es que están en el chat hablando de cosas que no están en la clase, es difícil que puedan entender. Les pido de favor que dejen los comentarios que no están en la clase y vamos a tratar solo lo que es en clases. Cualquier otra duda, comentarios entre ustedes, eso lo pueden tratar más tarde, cuando ya se termine la hora de clase. Gracias. Entonces, hay áreas que van a estar influenciadas por estas corrientes marinas, ocean currents, por las montañas como están, por los vientos, por los relieves. Como consecuencia de esto, vamos a tener una vegetación con ciertas características. ¿Y dónde va a estar? ¿Qué van a ser esas características? Unas características o condiciones secas. Porque, como recuerden, Humboldt current is a cold current and produce dry climate in Ecuador. Now we are going to see how the current goes how this goes. What is the flow of this current? Vamos a ver cómo cómo pasa, cómo se origina y sigue esta corriente. Entonces, en la costa sur del Pacífico inicia ¿cuál? La Humboldt Current, o también llamada Humboldt-Perú Current. Va a formar o circular alrededor de la Antártica, luego desde el sur hacia el norte, como podemos observar en estas líneas de color amarillo. En el sur inicia o empieza a subir por la costa de Chile, luego sube por la costa de Perú y finalmente en esta parte que se denomina que Cape Blanco va a formar dos brazos. Estos brazos, el uno gira va a las costas del Ecuador, mientras que el otro va a irse hacia Galápagos. Entonces, en la parte que llega hacia las costas del Ecuador va a llegar hasta este lugar que es Cape Pasado en Manabí. Y gira hacia el oeste y luego va a las Islas Galápagos. Va a producir, una corriente fría va a producir cambios térmicos o inversiones del cambio térmico. Previene rainfall, es decir, va a disminuir la cantidad de lluvia, generar áreas secas y ¿dónde? Cerca del lugar donde pasa la corriente. ¿Por qué? Porque en ese lugar es donde vamos a poder observar más claramente los efectos que produce la corriente fría. Humboldt current flows as follow parallel to the south coast of South American coast. Entonces, la corriente de Humboldt, como podemos observar aquí, va a fluir paralelamente en las costas de América del Sur. Luego, tenemos warm and rainy seasons on the coast. En cambio, en la época caliente y de lluvia en la costa. En cambio, como decíamos, la corriente de Humboldt determinaba cuándo iba a haber épocas secas. Y, por lo tanto, esta va a determinar o va a darnos en la costa dos estaciones. Una que se llama wet season y otra que se llama dry season. Wet season, es decir, la temporada lluviosa. Dry season, la temporada seca.
Wet season. It's a warm and rainy season from December to May. Entonces, la corriente fría va desde, va a ser primero cálida y una estación lluviosa. Lo segundo va desde diciembre hasta mayo y los vientos planetarios que van a darse vienen desde el este hacia el oeste. Y estos se ven disminuidos, se ven afectados y van a estar más débiles. Estos serían los vientos de la corriente de Humboldt. Luego, en la estación seca, en cambio, la corriente de Humboldt va a tener más fuerza, los vientos de la corriente de Humboldt van a tener más fuerza y esto hace que la costa sea fría y seca y haya poca lluvia y además las temperaturas van a ser bajas, las temperaturas calientes y es overcast sky, es decir, hay lluvia o las playas están nubladas. Luego tenemos la influencia de la corriente del Niño. Entonces, la corriente del Niño dice es una corriente caliente. ¿Qué hará y de dónde vendrá la corriente del Niño? De la Antártida. Es un fenómeno natural. No viene del sur, ¿por qué? Porque la del sur viene la de Humboldt. Va a producir lluvia, sí. Viene del norte. Muy bien. Entonces, la influencia de esta corriente, como ustedes dicen, los vientos ahora vienen desde el norte y van a bajar hacia el sur. Van a traer agua caliente desde el norte hacia el sur. Y la corriente del Niño es una corriente caliente que va a reemplazar a la corriente fría de Humboldt y esta va a ocurrir desde diciembre a abril. Cuando se da la corriente del Niño, va a mover Southern Warm from Gulf of Panama as follows. Va a venir desde el Golfo de Panamá y va a seguir esta